Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. De que ellos no iban a contaminarse con la comida del rey. Realmente lo que hicieron, si nosotros vemos el ayuno como tal, es la abstención de, ¿verdad? Pero la abstención, ellos se abstuvieron de comer de la comida del rey. Por eso algunos mencionan el ayuno de Daniel, ¿verdad? Que es esa abstención, el no contaminarse. Pero en realidad, digamos, en sí la comida misma, así sola, no podía causarles nada. Pero ellos sabían que había una dedicación de esa comida. Es decir, la ofrecían, ¿verdad? En este caso, al rey. Y el rey, usted sabe que los reyes pues eran considerados semidioses, ¿verdad? Entonces obviamente había una situación de idolatría y un montón de cosas. De repente la gente que mira por internet puede decir, no, pero eso no es un ayuno, ayunos son de más días y qué sé yo. Usted tenga la opinión que usted quiera, ¿verdad? Júzguese a usted mismo, eso es lo importante. Y veamos cada uno la intención del corazón. Jamás Dios ve primero la ofrenda, sino el corazón de cada uno, porque así es como la Biblia lo dice. Entonces el Señor no ve el ayuno por la abstención, sino el ayuno por la disposición del corazón. ¿Y qué causa en nosotros? ¿Hacia dónde está dirigido nuestro ayuno, verdad? Amén. Si es solamente para aguantar hambre, es todo lo que va a pasar, vamos a aguantar hambre. Pero si nuestro ayuno está dirigido a recibir del Señor, a recibir un cambio, una transformación en nuestra vida, entonces eso es válido, eso es lo que va a contar delante del Señor. Amén. ¿Sí me doy a entender? Y se lo digo porque hay veces que hemos recibido, bueno, yo he visto, de repente que en la gente, bueno, todo el mundo puede tener una opinión, pero lo importante es que vayamos a la luz de la palabra, ¿verdad? Porque pues mi opinión no tiene mayor relevancia si no está basada en lo que la palabra dice. Amén. Entonces, si alguien va a decir algo, que lo diga a la luz de la palabra, no que lo diga porque se imagina o porque así piensa, ¿verdad? Es solamente un pensamiento de hombre, no algo que tenga una verdad. Amén. Entonces, para mí, viéndolo a la luz de la palabra, y si no dijera en Isaías 58 que el verdadero ayuno que él escogió es, ¿qué cosa? Compartir el pan con el hambriento, pero el pan de la palabra, y el Señor Jesús fue muy claro en decir, yo soy el pan de vida, y él literalmente no se repartió a todos, ¿verdad? Sino que él dio su palabra, porque ese es el verdadero maná que desciende del cielo. ¿Qué es lo que se literaliza en un pan, verdad? Se tipifica en un pan, se ve en un pan, pero no es que sea un pan, ¿verdad? Sino entonces todo el pan que comemos sería la palabra de Dios, y eso no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que nuestra naturaleza dista de lo espiritual, y es hacia la conexión que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Entonces, teniendo eso, le digo esto porque lo que necesitamos entonces es la transformación de las mentes, y eso es lo que hemos estado estudiando. Y yo quiero hoy continuar, no le voy a decir finalizar, sino continuar, porque realmente no, el tema pues se presta para mucho más, ¿verdad? Y de hecho vamos a seguir investigándolo en el nombre de Jesús, de que el Señor nos auxilie. Entonces yo quisiera que pudiéramos investigar, seguir trabajando, y usted obviamente en su casa, ¿verdad? Principalmente vaya y con lo que el Señor nos permite darle, usted pueda seguir excavando más dentro de la palabra, buceando más en la palabra, indagando más en la palabra, para que entonces juntos podamos tener revelación. La revelación no es exclusiva de nadie. La revelación es para todo aquel que busca la revelación, para todo aquel que se allega al Señor. Amén. Entonces, para usted y para mí es la revelación, y es necesario que la busquemos. Entonces,
quisiera seguir platicando con usted precisamente sobre la transformación de las mentes. Porque de las mentes ya dijimos que tanto el cuerpo tiene mente, como el alma también tiene una mente, y el espíritu tiene una mente. Amén. Que nosotros, bueno, digamos, la mente del alma está en el corazón, porque dice la palabra que de ahí salen los pensamientos. Pero nuestra mente está aquí en el cerebro, ¿verdad? En la materia gris que nosotros manejamos. Y obviamente el pensamiento del espíritu, hermano, tiene una mente que piensa en lo espiritual, porque dice la Biblia que la mente carnal o los deseos de la carne van en contra de los del espíritu. Entonces quiere decir que el espíritu tiene una mente, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, porque a veces como que se dice, como que se dijera nada más así por decirlo. Le estoy poniendo una base bíblica para que nosotros podamos entender eso. Entonces, dijimos que las palabras, dos de las palabras que se utilizan es una, la dianoia, que sería esta, la que regularmente se utiliza para el alma, es la palabra nous, y hay una palabra más que determina el espíritu, que estaba oyendo al apóstol Mario, por cierto, porque mi esposa me dijo, en el 2016 el apóstol Mario habló de eso en Honduras, me dijo. Yo de veras sí, y entonces lo fui a oír, y él hace si usted quiere oírlo, de repente lo voy a compartir ahí para que lo escuche, ¿verdad? Porque eso nos va a ampliar mucho más lo que estamos nosotros viendo, amén. Entonces, yo como le digo a veces, ¿verdad? Yo solo descubro el agua azucarada, y lo importante es que la disfrutemos todos. Entonces, nosotros vemos que la mente aquí es algo pensante, al igual en el corazón es algo pensante, lo único es que ahí ya es más complejo, y la del espíritu también es algo pensante, que todavía es más complejo, porque es algo espiritual. La mente del espíritu sí puede procesar las cosas espirituales, para que nosotros comprendamos las cosas espirituales. Si no, no podríamos comprenderlo. En el momento en el que recibimos a Cristo Jesús, una de las cosas que sucede es que se despierta, como nacemos de nuevo, ¿verdad? Eso era lo que le decía Nicodemo al Señor Jesús. ¿Cómo voy a volver otra vez al vientre de mi madre? Él lo que estaba pensando es, pero si mi cerebro, todo, mi ser completo, ya está desarrollado, no se puede volver a meter otra vez. Pero lo que estaba hablando el Señor era de un ser del espíritu, ¿verdad? De la parte del ser de uno, del espíritu, que volviera otra vez a resucitar, a volver a generarse o a regenerarse, de tal manera que entonces pudiese empezar a recibir de parte del Espíritu los pensamientos de Dios, a fin de que el hombre pueda entender la naturaleza de Dios, o lo espiritual, pues, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, dice la Biblia, amén. Entonces, y es obviamente padre de espíritus, engendra espíritus, ¿verdad? Ok, entonces, viendo esto, yo quiero que analicemos un poquito estos versos de Efesios, que creo que medio los tocamos, y ahorita los quiero platicar con usted. Efesios capítulo 2, verso 3, si quiere desde el 1, porque aquí lo tengo, para que tengamos el contexto. Él os dio vida a vosotros, pero cuando habla de esa vida, no está hablando de una vida biológica, sino está hablando de una vida zoe o sao, que es una vida espiritual. Por eso le digo que el Señor nos conecta la mente del espíritu a lo espiritual para que empecemos a entender las cosas espirituales. Y esa es la situación, que en el hombre, usted sabe que la Biblia dice, y tal vez si lo podemos buscar, donde dice que el Señor puso eternidad en el corazón del hombre. Busca la palabra eternidad, ¿no? Saldrá 2 o 3 veces nada más, o tal vez un poquito más, pero usted va a ver que cuando se habla de la eternidad, está hablando, hermano,
ya nos lo han explicado, ¿verdad? Se recuerda que el apóstol Freddy nos hablaba de eternidad, y el pastor Josué también, no solamente como un tiempo, que puede ser un tiempo, ¿verdad? Sino también como un lugar. Amén. Sí estamos en autos, ¿verdad? Sí estamos comprendiendo, sí estamos en la misma página. Amén. ¿O ya se quiere ir? Sea sincero, hombre, diga que sí, pero mejor dígame, apúrese, pastor. Ok, entonces sigamos, pues. Mire, nosotros, ¿lo tiene ahí? Leámoslo, por favor, hermano Jorgito. Ahí viene el micrófono, espérame un momentito. Entonces, solo para que nosotros podamos entender esto. Ok, entonces, ¿comprende o no comprende el hombre? ¿Comprende o no comprende? ¿Ah? ¿Sí o no? No, ahí lo dice. ¿Comprende la obra de Dios? Dice ahí que no. Entonces el hombre no comprende. ¿No comprende en dónde? ¿O cómo? ¿Con qué mente? Con esta mente no comprende. Con la mente natural o la mente del animal, ¿verdad? Que no comprende. No la comprende. El hombre no comprende la obra de Dios que hace desde el principio hasta el final. Entonces, humanamente, con esta mente natural no se puede comprender la obra de Dios. Definitivo que no se puede. Pero cuando nosotros, hermanos, somos influenciados en nuestra mente espiritual, cuando nacemos de nuevo, entonces viene el chispazo de Dios, si le pudiéramos llamar así, la vida de Dios, para llamarle como la Biblia lo dice, que lo dice aquí, en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es la reconexión, porque por el pecado, dice la Biblia, entró la muerte. Así que por ese pecado, pero entró muerte física, no, sino fue una desconexión de lo espiritual. Porque si Dios es espíritu, Él llegaba al huerto y hablaba con Adán, entonces quiere decir que estaba Adán en otra calidad, en otra esfera, de otra manera. Vivía diferente a nosotros, en todo sentido. Entonces, cuando Él lo desconectan de la vida espiritual, la mente espiritual se apaga, se quedó apagada. Entonces, cuando viene Cristo, porque es el postrer Adán, por él entró la vida, dice la palabra. Amén. Cuando entra la vida por medio de Cristo, entonces somos reconectados otra vez a la mente espiritual, la cual nos empieza a llevar al entendimiento de las cosas espirituales. Entonces, como en nosotros hay una eternidad, y la Biblia dice, también si me busca ese pasaje donde dice que las salidas del verbo, dice, me parece que es en Juan si no estoy mal, las salidas del verbo dice que han sido desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, hermano, nosotros vemos que las salidas de ese verbo son ¿hacia dónde? Desde la eternidad hacia la eternidad. Pero si en el corazón del hombre Él puso un lugar, puso una parte llamada eternidad, entonces ¿a dónde llega Cristo? ¿Sí me doy a entender con lo que le digo? Él va de la eternidad a la eternidad. Entonces quiere decir que en todo lugar donde el Señor puso una pista de aterrizaje, si le pudiéramos llamar así, un aeropuerto llamado eternidad, ahí puede llegar el Señor. A esos puertos llamados eternidad. Entonces su corazón tiene un puerto, un lugar de aterrizaje del Señor que se llama eternidad. Entonces sale el Señor, y cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, es como que reinauguraran ese aeropuerto llamado eternidad. Entonces ya el verbo cuando sale desde la eternidad
pasa y dice, oh, ahí está el aeropuerto llamado eternidad, ahí me puedo detener. Y se detiene en nosotros. Y está en nosotros. De hecho, Él habita en ese lugar porque Él puso eternidad en nuestras vidas. ¿Para qué puso la eternidad? Desde el momento en que nacimos de nuevo. Para entonces Él empezar a hacer la obra que no entiende la mente humana, por medio de la mente espiritual, para que influencie la mente del ánima o del alma, a fin de que sea terminado, porque ahí dice desde el principio hasta el final. Por eso Él dice que es el principio y Él es el final. Él es el alfa y Él es la omega. ¿Voy muy rápido o sí está bien? Ok, entonces, hermano, nosotros empezamos a ver esto. Que Él nos dio vida porque estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, verso 2, antes de llegar aquí. Entonces, démonos cuenta que el espíritu de desobediencia, ya ahí nos están hablando de cosas espirituales. Bueno, desde el momento en el que nos dio vida, porque es la vida espiritual. Pero aquí llegamos a comprender, porque entendemos, hermano, que nosotros estábamos influenciados, o hemos estado siempre influenciados por algo espiritual. Siempre, por algo espiritual. Porque el mundo espiritual rige sobre el mundo material o natural. Entonces, antes éramos influenciados, pero éramos influenciados por los deseos de la carne. Y esos deseos de la carne, entonces, hermano, estaban puestos en la mente del alma o la mente del corazón, porque el corazón, el alma está, tiene tres secciones, ¿verdad? Que es la voluntad, los pensamientos y los sentimientos. Pero los pensamientos no son estos pensamientos de la cabeza, sino son los pensamientos que están en el corazón. Porque la Biblia dice que del corazón manan los pensamientos. Búsqueme ese pasaje porque me está viendo así como que, ¿y entonces esta mente para qué sirve? La mente sirve para procesar los pensamientos espirituales, sean del bien o sean del mal, para ejecutar. ¿Se recuerda lo que nos enseñó el apóstol Freddy también? ¿Sí? El espíritu conoce, el alma sabe, pero el cuerpo ejecuta. Entonces quiere decir que el alma sí sabe, pero no conoce de dónde viene la salvación. Eso fue lo que el Señor le dijo a la samaritana. Ese pasaje de la samaritana es tan extraordinario, ¿verdad? Porque le dice, nosotros sabemos a quién adoramos, ustedes no. Entonces no había un conocimiento espiritual, era nada más por rituales, o sea, por cosas del alma, por ¿cómo se llama eso? Por tradiciones, gracias. Por tradiciones, por tradicionalismo, porque así les enseñaron, pero nosotros sí sabemos a quién adoramos, dijo el Señor. Porque su espíritu, porque él, obviamente el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces cuando nuestro espíritu se vivifica nuevamente, empezamos a saber quiénes somos. A causa del espíritu que conoce de dónde viene y hacia dónde vamos. Y entonces le empieza a enseñar al alma, que sabe, pero que al final no sabe a dónde va, no sabe hacia dónde inclinarse. Ella sabe dirigirse por lo espiritual, pero no sabe en ese momento, bueno, mientras está influenciada por el área de las tinieblas, va a dirigirse hacia lo oscuro, hacia lo malo, hacia las tinieblas. Pero cuando es influenciada por el Espíritu, la nueva vida, la vida que aquí dice la palabra que se nos fue dada, entonces empieza a ser dirigida nuestra vida hacia la luz, hacia lo bueno. ¿Amén? ¿Sí me doy a entender? Ok, espero que sí. Con todo mi corazón espero que sí. Si no, vuelva a escucharlo. Tal vez ahí le aclaro las dudas.
en la repetición. Ok, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces usted y yo por naturaleza éramos desobedientes. No obedecíamos a las cosas de la luz. Éramos desobedientes por cuanto la luz es superior que las tinieblas. Pero éramos obedientes a las tinieblas. Porque vivíamos solo en la influencia de las tinieblas. Estábamos conectados a las tinieblas en nuestra naturaleza humana, en nuestra alma que era ánima. Porque el ánima, por eso Adán era alma viviente. Pero Jesús es espíritu vivificante. Y es lo que está diciendo aquí, en Efesios 2:1. Entonces, oiga esto. Aquí entremos a Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, ¿en dónde? En los deseos o las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos o la voluntad de la carne y ¿de qué cosa? Ok, pensamientos, que ahí en otras versiones se lee mente. ¿Pero qué mente es? Ahí ya se lo puse. La de anoia, ¿verdad? O de anoia. La mente, esta mente nada más. La que ejecuta, la que hace, la que mueve el cuerpo. Pero influenciada ¿por quién? Ahí lo dice. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿Cómo vivíamos? Por los deseos de la carne, porque éramos impulsados por las tinieblas, por el espíritu de desobediencia. ¿Sí me doy a entender? Éramos hijos de desobediencia. Entonces, dice aquí, y de la mente, esa dianoia, y éramos por naturaleza hijos de ira. A las hermanos, nuestros mentores, nuestras mamás eran así medias feas antes, ¿verdad? Desobediencia, ira, qué feo, ¿va? Y el padre que teníamos es peor todavía, ¿va? Sé que era el padre de mentira. Entonces, mire cómo en qué calidad estábamos nosotros, en una lipidia, en una desgracia total. Así vivíamos. Entonces, dice aquí, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, no diferíamos en nada. Éramos exactamente iguales que todos los demás. Y esto es lo que muchas veces la gente no entiende y dice, no, es que todos somos hijos. Sí, todos somos hijos, ahora lo entiendo, todos somos hijos, solo que unos hijos de obediencia y de luz y de Cristo y del Padre, y otros eran o siguen siendo, o nosotros éramos hijos de ira, de desobediencia del diablo, ¿verdad? Pero padre, pues sí, todo el mundo tiene razón, todos somos hijos, sí, pero depende de qué papá y de qué mamá. De que somos hijos. Pero aquí dice, antes éramos hijos de ira y de desobediencia, ahora somos hijos del día y de la luz. Amén. Entonces sí, tiene razón, perdón, me equivoqué todo este tiempo. Todos somos hijos, solo que depende de quién, de hijos de quién, ¿verdad? De qué padres y de qué madres. Definitivamente. Entonces ahora nosotros somos hijos de luz. Ok, entonces sigamos en el verso 20. Sigamos aquí. Vamos a ver. Mire lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros deleites o en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos o salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, Él nos dio la vida cuando Él dio su vida.
por eso es que él mató. Se recuerda que hemos estado hablando de las 7 iglesias y cómo los pensamientos se combaten con pensamientos, las fortalezas con fortalezas, los argumentos con argumentos. Entonces viene el Señor y ¿cómo combate a la muerte? No, con muerte. Con muerte, porque la Biblia dice que Él se entregó, pero murió, ¿verdad? A Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo me estoy entregando porque a través de esto voy a matar a la muerte. Con mi muerte voy a matar a la muerte. Y de hecho después lo vuelve a decir el Señor. Cuando ya se levanta, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues no hay, no existe ya. Para nosotros los que hemos creído. Por eso fue que Él dijo, el que está en Cristo, aunque esté muerto, biológicamente hablando, sigue viviendo. Entonces en el cuerpo pudo haber sido que el aguijón de la muerte sí haya llegado, pero de ahí en fuera no. Porque la promesa es que al final se nos va a ser trasladado a un cuerpo nuevo, a un cuerpo como el de Cristo. De lo cual nosotros habremos de tener entonces una mente como la mente de Cristo a plenitud. Seguir, y vamos a seguir entendiendo y conociendo. Por eso le digo que es como una pista de aterrizaje, solo que cuando ya estemos en la siguiente dimensión de cuerpo, corpórea, que es el cuerpo de Cristo, nuestra mente va a tener que ser evolucionada a la mente de Cristo. Es decir, a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Así dice Efesios 4. Aquí estamos aprendiendo. Leamos Efesios 4, 10 y 11, por favor, hermano. Me parece que es, y 12, si no estoy mal. Si alguien lo tiene, si me hace favor de leerlo, así rápidamente. Porque ahí vamos a entender nosotros el cambio de naturaleza que tenemos por delante. Leámoslo, por favor, hermana Coquito. ¿Apóstoles? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? A fin de capacitar a todos los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, siga. Solo uno. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por la artimaña engañosa de Ok, entonces démonos cuenta. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de los ministerios? Perfeccionando a los santos para la obra, enseñándolos, equipándolos, ¿verdad? Pero eso nos va a llevar a nosotros a un nivel que es la madurez. La madurez, y junto con la madurez llegará el ser como el varón perfecto, que era Adán en su momento, pero después todavía a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, mire por dónde nos está llevando, pero todo eso es una capacitación de la mente. Todo eso es una capacitación de la mente. Nuestra mente, hermano, tiene que ser influenciada para que nosotros podamos pasar a esos niveles. Si no, no podemos ser. ¿A qué cree usted que bajaba Dios con Adán? A saludarlo. ¿Y cómo estás, Adán? Mucho gusto de saludarte, gusto de verte. ¿A eso habrá bajado el Señor? A capacitarlo, a enseñarle. ¿Sabe por qué?
Porque recuérdese que él mismo le dijo a Adán, hay que labrar el huerto, cuidarlo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se expandiera. Porque todo lo que había hecho, ¿cómo era? Perfecto o bueno. Era bueno. Entonces, de la calidad de lo bueno, tenemos que pasar por lo agradable para llegar a lo perfecto. ¿Sí me doy a entender? Y póngale atención a eso, porque esa es la forma evolutiva que nuestra mente que la mente de Cristo nos va a ir dando para que entonces nosotros comprobemos la verdad, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ese es el último de los versos que le voy a leer ahorita en un ratito. Solo déjeme nada más compartirle un poco más esto. Entonces, miremos en la continuidad de esto. Efesios 4:20. Dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Vamos a ver, yo solo le quiero leer tal vez antes para tener el contexto. Esto digo pues, verso 17, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Esa mente es la mente nous. ¿Ok? O sea, la mente que se influencia en el alma, si lo podemos llamar así. Es dirigida a la mente que está en el corazón, de lo que está hablando en el verso 17. Entenebrecidos en su entendimiento. Ese entendimiento es dianoia. Entonces, mire, la influencia de la parte del alma por los espíritus de las tinieblas lleva al entenebrecimiento de la mente natural, que es la dianoia. ¿Lo está leyendo conmigo ahí? Ok. Excluido de la vida de Dios. ¿Esa vida qué vida es? De la vida Zoe, de la vida espiritual. Por causa de la ignorancia que hay en ellos. La palabra ignorancia es también oscuridad o tinieblas. Por la dureza de su corazón. Y ellos, aquí entonces hablamos de la dureza del corazón. ¿Se recuerda qué hacía la dureza del corazón? Los llevaba a la incredulidad. Los llevaba a la incredulidad. Por eso no creían, y nosotros nos damos cuenta que dice la Biblia que como no quisieron tener a Dios en su noticia, en su pensamiento, en su mente, entonces los entregó a una mente reprobada. Los entregó a una mente reprobada. Ok, entonces dice, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron, ahí está, a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros, aquí empezamos, ¿verdad? Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad, ¿qué cosa? Esa es la situación. Esa es la situación. ¿Cómo nuestra mente va siendo transformada? Por el oír. Por lo que se oye, la mente es transformada. La mente es transformada. Hermano, alguien me estaba compartiendo, o no sé si mi esposa, no me recuerdo quién, pero me estaban compartiendo, no sé si José, no me acuerdo, alguien me estaba diciendo, me estaba compartiendo, que ahí ponen en esos como challenge que salen ahí, ¿va? Están unas personas, unos actores llegan a un cierto lugar. ¿Vos viste que me lo dijiste? Llegan a un cierto lugar y pues platican con la gente que está ahí. El asunto es de que iban a hacer creer a un chavo que él era invisible. ¿Sí? ¿Verdad que sí lo han visto? Ya me los controlé, que ahí está. Sí. Los demás hicieron, no, así cara de admiración, ¿verdad? Pero por dentro están, sí, ahí lo vi. Ok, entonces, el asunto es que pues, lo hacen creer que él es invisible. Entonces, por ejemplo,
se hacen así como que los que no lo están viendo, ¿verdad? Pero es tal la manera de actuar que el muchacho se cree que está invisible. Y entonces va a agarrar así y empieza a hacer tonterías, ¿verdad? Pero agarra algo de la mesa y todo, ¡oh! ¿verdad? Y se mira para todos lados. El asunto es que mire la influencia sobre la mente de lo que se habla. Porque el cuatillo, por lo que escuché, yo no lo he visto, pero por lo que escuché, le dice, va, que van a hacer un experimento con algo que le van a dar y que él se va a volver invisible. ¿Qué pasó? Primero, le trabajaron su oído, le explicaron todo y entonces eso lo metió a su mente. Y su mente lo llegó a procesar de tal manera, esa mente natural, que entonces él actuaba y él pensaba verdaderamente que estaba invisible. Entonces, mire, hermano, aquí dice, si en verdad lo oísteis, ¿a quién? A Cristo. Si en verdad oímos a Cristo, entonces nosotros vamos a actuar conforme a la mente de Cristo, conforme a la manera de Cristo. Por eso es que la gente muchas veces duda y dice, y este es cristiano. Pero si hace lo mismo que todos los demás, no se ve diferencia alguna. ¿En dónde no se ve diferencia? En sus actos, en sus acciones. ¿Sabe qué? Yo pienso que esa es gente como la que dice Santiago, si no estoy mal, donde él habla acerca de los oidores olvidadizos. Si alguien me lo puede buscar, creo que es Santiago, pero si no, búsquelo por favor. Dice que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, porque son los oidores olvidadizos como el que se ve en un espejo y cuando se da la vuelta se le olvidó cómo es. Hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Si aquí trajéramos ahorita a un dibujante, ¿usted se podría describir usted a sí mismo? Para que lo dibuje. ¿Ah? ¿Usted se podría decir cómo es? Porque fíjese que digamos esos ¿cómo se llama? ¿Retratistas o cómo se llaman esos? A ver. O un caricaturista, ¿verdad? Por ejemplo, en la policía usan gente así, ¿va? Que vienen y entonces, ahora es por computadora, claro, pero fíjese que el ladrón tenía, qué sé yo, colochos, era blanco, alto, de 3 pies, 3 pies más arriba que yo, dice, ¿va? Porque él dijo que era alto. Y bueno, y empieza a describirlo, entonces el otro empieza a hacer el retrato. Y le dice, ¿es esta persona? Sí, así es. ¿Usted podría describirse usted mismo? Ok. No me conteste. Los que sí, gloria a Dios. Pero los que no, se me hace que tienen problemas con la palabra. Solo digo, pues, yo pienso, va. Léelo mejor, Richard, porque ya los hermanos me están viendo así con cara de ahorita lo apedreamos, por lo que dijo. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Ya vio? Entonces, ¿seguí? Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Es solamente fíjese, ¿de qué clase de persona es? Biblia de las Américas. Gracias. ¿De qué clase de persona es? No está hablando del rostro propiamente, yo estoy bromeando con usted, sino que se imagina usted un asesino viéndose al espejo y después se va y se le olvida que es asesino. Es como el que oyó la palabra y se le olvidó que tiene que cambiar su manera de vivir. Eso es lo que está diciendo, porque está hablando de qué clase de persona es, no dice de qué rostro tiene. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra del Señor, ¿sí me doy a entender con lo que le digo?
Cuando nosotros oímos la palabra del Señor y salimos y no permitimos el cambio, entonces es como ese que se vio en el rostro y no sabe qué clase de persona es, se le olvidó. Entonces hay gente que viene, oye, se va, pero se le olvidó que es cristiano, que se tiene que parecer a Cristo. Y entonces hace lo que se le da la gana y vuelve a ser un hombre natural. ¿Sí me doy a entender? Ok. Yo sé que ya está cansadito y lo voy a dejar ya ahorita en paz. Solo quiero terminar esto. Si en verdad, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Despojarse es separarlo de. Entonces usted y yo debemos de quitar nuestra vieja naturaleza. Decir, bueno, antes, por eso dice el apóstol Pablo, antes algunos de vosotros eras ladrones, fornicarios, adúlteros, pero para ya no ser lo que se necesita. Amén, despojarse. Pero se lo voy a decir así en pocas palabras. Dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo. Y lo dice el apóstol Pablo. El que robaba, ¿qué dice? Que oiga bastante palabra, que vaya a la iglesia y ya va a ver cómo se le va a ir quitando. No. El apóstol Pablo es muy claro en decir, el que robaba, que ya no robe. Que ya no lo haga. Un espíritu de cobardía fue quitado y se nos fue dado poder, amor y dominio propio. Entonces en ello nosotros tenemos que entender que no es por fuerza de voluntad, sino es por la fuerza de la voluntad de Dios que obra en nosotros y nos dice, no hombre, ya no estés pecando, no estés robando, no estés fornicando, no estés adulterando, no estés mintiendo, no estés haciendo todo eso que no le agrada a Dios. ¿Sí me doy a entender? Ok. Pero como no es regaño, sino que solo le estoy diciendo nada más, es exhortación. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos que se da cuenta. Y hace un rato leímos que el pecado engaña. Entonces los deseos, aquí otros que engañan son los deseos. Los deseos. Sigamos y voy a tratar de terminar así rapidín. Efesios 4:23. Y que seáis renovados. ¿En dónde? ¿Qué mente? Ahí está, mire, se lo puse el chivo, ¿ve? El acordeón. ¿Cómo le dicen en inglés? ¿Me dijeron la vez pasada? ¿El qué? Chichi. Bueno, así como lo dijo. Ok. Mire, aquí se lo puse. Knows. Mente knows. Mente knows. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente knows. ¿Cuál es la mente knows? La del alma. La del alma. La del alma. Que está siendo influenciada por la mente del Espíritu. Por eso la mente nous de Cristo fue puesta en nuestra alma para que empiece a aprender de parte del Espíritu y empiece, hermano, a tener cambios de actitud, cambios de la manera de dirigirse. Como la mente, como el alma sabe, entonces hay que regenerarla para que sepa hacer lo bueno. ¿Sí? Es una reprogramación o una regeneración, volver a generar en el alma lo que antes sí sabía hacer, porque Adán lo sabía hacer. Él hacía lo bueno. No solo lo practicaba, sino lo hacía porque lo tenía adentro, como bueno. ¿Sí me entienden? La ley que estaba escrita era la ley buena y por eso sabía hacer cosas buenas. Pero cuando fue separado, la ley del pecado fue puesta en los miembros. Y entonces el alma, que era gobernada por una nous de las tinieblas, entonces encontraba una ley que permitía que los miembros fueran hacia el pecado. Sí me doy a entender, ¿verdad?
Ok. Y os vistáis ¿de quién? Del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿De quién está hablando? De Cristo, de Cristo. ¿Quién es el hombre nuevo? Cristo, porque es el postrer Adán. El hombre nuevo fue la figura de Jesús, hecho hombre, para que nosotros nos diéramos cuenta que a esa estatura debíamos de llegar aquí, a esa estatura de madurez. Entonces no me diga que no se puede, por favor. Porque la influencia del Espíritu de Dios, si realmente habéis oído la palabra, entonces nos vamos a ir pareciendo más a Cristo en la influencia de la mente del Espíritu. Amén. Póngase de pie, lo voy a dejar hasta ahí. Hay mucho más que podemos ver. Le voy a regalar este versículo de Romanos 12:2, que es la parte medular, ¿verdad? Y es, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de ¿qué mente? Nous, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, perfecto. Mire cómo lo dice el Código Real. No os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y esta Kadosh, para que no se quede ahí solita, en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hasé, que es este siglo. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes, nous, de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Yahweh quiere, y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere, oiga, es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar o de vencer para hacernos más que vencedores. Amén. Oremos y démosle gracias al Señor en esta hora en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por todo tu amor.